Riesgos y medidas preventivas en las operaciones con seccionadores telemandados desde las estaciones. El objetivo de este vídeo es formar e informar a los trabajadores de la unidad de negocio de circulación que han de realizar las operaciones de apertura y cierre de los seccionadores telemandados ubicados en las estaciones sobre los riesgos existentes, tanto para ellos como para terceros, que pudieran producirse como consecuencia de las maniobras de los mismos. Cuando se produzcan incidencias en las vías o cuando se lleven a cabo trabajos de carga y descarga en vía de muelle, puede ser necesario interrumpir el paso de corriente eléctrica en estas zonas. Con el fin de que se pueda cortar desde las estaciones el suministro de corriente a catenaria en determinados tramos de vías, tanto generales como de vías de muelle, se han instalado dependientes de gabinetes de circulación unos equipos mediante los que se realizan eléctricamente y a distancia las operaciones de apertura y cierre de los seccionadores. Estos equipos pueden ser accionados por el personal de circulación de la estación donde se encuentren ubicados. Definiciones. Seccionador de línea. El seccionador de línea es una cuchilla articulada que se puede maniobrar de forma manual mediante palanca o de forma motorizada y telemandada desde un puesto central o mando local. El seccionador permite interrumpir el paso de corriente eléctrica entre los dos tramos, separados por un seccionamiento de aire o aislador de sección. Zona neutra. Se define como zona neutra cada uno de los tramos de la línea de contacto, de longitud variable, que se encuentran sin tensión, situados a ambos lados del lugar donde se trabaja. De este modo, se garantiza la seguridad del personal que pueda tener contacto con la catenaria. Cuadro de mando local. El cuadro de mando local, ubicado en los gabinetes de circulación, es el equipo a través del cual se dan las órdenes de apertura y cierre a los seccionadores. Estos cuadros, dependiendo de la empresa instaladora, pueden tener algunas diferencias en cuanto al diseño y presentación de los mecanismos de actuación, aunque la finalidad sea la misma: realizar la apertura y cierre de la cuchilla del seccionador. Los elementos que contienen estos cuadros son los siguientes: interruptor general de suministro de corriente eléctrica al equipo, interruptor de llave, que tiene como función enclavar y desenclavar el equipo para evitar cualquier tipo de actuación que no se corresponda con su finalidad, pulsadores de apertura y cierre para cada seccionador o grupo de seccionadores, que tienen como finalidad poder efectuar la maniobra de corte o reposición de la tensión, visores de color rojo, que cuando se encuentran iluminados nos indican que el seccionador o grupo de seccionadores se encuentran en posición cerrado, con tensión. Visores de color verde, que al estar iluminados indican que el seccionador o seccionadores se encuentran en posición abierta, sin tensión. Conmutadores de test de lámparas, que sirven para comprobar el perfecto funcionamiento de todos los indicadores. Transformador de separación de circuitos. Magnetotérmicos y relés diferenciales. Maniobra de apertura y cierre de seccionadores.
Cuando una estación esté equipada con seccionadores telemandados desde el puesto central y se deba realizar alguna maniobra en mando local, esta se realizará previa petición al puesto central cursando los telefonemas indicados en la consigna C16. Estos telefonemas son el número 12 y el número 13. Hola, buenos días. Mira, soy el encargado del telemando. Mira, te voy a pasar un telefonema. ¿Vale? De encargado de telemando a jefe de circulación. Número 315 a las 10:15 horas. Desde puesto de mando de Miranda a jefe de circulación de Haro. Por incidencia en vía 1, abra seccionadores telemandados ZN1 y ZN1 bis hasta mi aviso. Deme conformidad. Aguilar. Vale, muchas gracias. Hasta luego. El interruptor general se hallará siempre en posición de conectado, indicando los visores la situación de los seccionadores. Para maniobrar la instalación se procederá de la siguiente forma. El jefe de circulación procederá a identificar sobre el esquema eléctrico el seccionador a maniobrar. Seguidamente, tomará la llave correspondiente a dicho seccionador, introduciéndola en el cuadro y girándola hasta la posición de desenclavado. A continuación, actuará sobre el pulsador durante unos segundos, observando que se ilumina el visor verde, que indica que la instalación se encuentra sin tensión. Se gira la llave a posición enclavado y se retira mientras duran los trabajos. Jefe de circulación, ha encargado telemando, número 216, a las 10 horas 20 minutos. Desde Haro de jefe de circulación ha encargado telemando, Castro. Abierto y con señalización conforme de seccionadores denominados ZN1 y ZN1 bis para su conformidad. Conforme. En estos momentos, la instalación pasa a cargo del personal de electrificación o de la propia estación, dependiendo de los trabajos a realizar. Reposición de la instalación. Una vez terminadas las operaciones que dieron lugar al corte de tensión, será el personal de electrificación quien realizará el cierre de los seccionadores una vez normalizada la incidencia. Si la llave estaba retirada, se introduce y se desenclava. El encargado de los trabajos de electrificación accionará el pulsador correspondiente al seccionador sobre el que se estaba actuando, observando que el visor cambia a color rojo, que indica que la instalación se encuentra nuevamente con tensión. A continuación, girará la llave para enclavar el equipo y la retirará de su alojamiento, procediendo a situarla en su lugar correspondiente del cuadro de llaves, comunicando por último al responsable del telemando la normalidad de la instalación. Apertura y cierre de seccionadores en vías de muelle. Para realizar trabajos en vías de muelle, se procederá al correspondiente corte de tensión en las vías afectadas. Para ello, se dará cumplimiento a la consigna serie C16, que dispone lo siguiente. El jefe de circulación, o en quien delegue, verá sobre el esquema de la estación el o los seccionadores que corresponden a la vía o vías que se tienen que dejar sin tensión. Seguidamente, recogerá las llaves que se correspondan con los seccionadores mediante la numeración que llevan al efecto. Estos seccionadores no son de apertura en carga, por lo que antes de realizar la maniobra de apertura, se cerciorará de que en las vías donde se vaya a realizar el corte de corriente no existen vehículos con los pantógrafos elevados. Se desplazará al seccionador y, disponiendo de los guantes aislantes adecuados a la tensión de la instalación, procederá a la apertura del seccionador, enclavando el mismo una vez accionado,
y conservando las llaves en su poder hasta la terminación de los trabajos. Reposición de seccionadores en vías de muelle. Una vez terminados los trabajos y asegurándose de que no se encuentra ninguna persona en los vehículos, procederá al cierre de los seccionadores según consigna serie C16 y volverá a dejar las llaves en el cuadro correspondiente de la estación. Riesgos y medidas preventivas. En las operaciones a realizar para la apertura y cierre de los seccionadores telemandados, se debe actuar sobre mecanismos de los equipos, interruptores eléctricos, que se alimentan a una tensión de 220 voltios. Estos equipos se encuentran ubicados en cuadros, cumpliendo toda la instalación con las disposiciones vigentes. Reglamento electrotécnico de baja tensión. Al tratarse de una instalación eléctrica, evidentemente, los riesgos existentes son de tipo eléctrico. Riesgos eléctricos. Se define el riesgo eléctrico como la posibilidad de circulación de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano. Para que se dé dicha posibilidad, se requiere que el cuerpo humano pueda formar parte del circuito, que exista una diferencia de potencial entre dos puntos de contacto. Tipos de contacto eléctricos. Los contactos eléctricos pueden ser de dos formas: directo e indirecto. El contacto eléctrico directo es el que tiene lugar cuando una persona entra en contacto con una parte activa de la instalación. En el caso que nos ocupa, cuando accediera directamente a los cables que alimentan al equipo en las zonas no aisladas. El contacto eléctrico indirecto es el que tiene lugar cuando la persona entra en contacto con algún elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que en condiciones normales no debería tener tensión, pero que ha ocurrido accidentalmente. Esto puede ocurrir por los siguientes motivos. A. Por defecto de aislamiento interno de la alimentación de 220 voltios al cuadro. B. Por un defecto de origen externo, como la alimentación de catenaria. Medidas preventivas. Contactos eléctricos directos. Interposición de obstáculos. Esta protección debe impedir todo contacto accidental con las partes activas de la instalación. Los obstáculos estarán fijados de forma segura y serán resistentes a los esfuerzos mecánicos usuales en su función. Recubrimiento de las partes activas. Esta medida de protección la confieren los materiales aislantes que recubren las partes activas. Los aislamientos deben ser apropiados y capaces de conservar sus propiedades con el tiempo. No son materiales apropiados las lacas, barnices, pinturas y productos análogos. Esta medida viene con la construcción de los equipos. Utilización de pequeñas tensiones de seguridad, 24 voltios, en caso de que algún equipo disponga de ellas. Medidas preventivas. Contactos eléctricos indirectos. Doble aislamiento. Este sistema consiste en el empleo de materiales que dispongan de aislamiento de protección o aislamiento reforzado. Separación de circuitos. Consiste en mantener separados el circuito de utilización y la fuente de energía por medio de un transformador, manteniendo aislados de tierra a todos los conductores del circuito de utilización. La realización correcta de las operaciones descritas y la colaboración de los jefes de circulación cuando se deban realizar cortes de la tensión en catenaria o en vía de muelle es muy importante para reducir sensiblemente los tiempos de interrupción del servicio. De este modo, se conseguirá dar un servicio de calidad a los usuarios de nuestra empresa. Las operaciones a realizar son relativamente sencillas y no suponen ningún riesgo si se realizan de acuerdo a las normas que las regula, según la consigna SC16.